Últimamente veis que los vídeos tipo motovlog son algo distintos porque estoy probando una cámara nueva, de la que os hablaré más adelante, pero que me ha permitido solucionar el problema legal, que está la cosa ahí, de llevar la cámara en el casco, y además me ha permitido mejorar el audio con un micrófono externo conectado a la grabadora del móvil. Pero todo esto os lo cuento otro día, que si no me lío con mucha facilidad. Y hoy os quiero contar cómo me preparo yo los viajes, que es algo que más de una vez me habéis dicho que os interesaría saber. No sé si porque es útil o por cotilleo, pero yo os lo cuento, sobre todo pues para los que estáis empezando a adentraros en el mundo de las aventuras a dos ruedas y al principio pues quizás vas un poco perdido o quieres saber un poco cómo lo hacen los demás. En el vídeo anterior os hablé de unas aplicaciones para el móvil que son muy útiles para los moteros y hay alguna que yo considero indispensable si vamos a viajar solos, por lo que os dejo el enlace por aquí arriba para que le echéis un ojo cuando termine este vídeo, porque vamos a ser realistas, o sea, en moto, por más cuidado que tengamos, bueno, en moto, en coche o andando con lo que sea, siempre puede pasarnos algo. Pero en moto somos más vulnerables porque hay velocidad y no hay una carrocería que nos pueda proteger. Y el mundo está plagado de locos, por lo que por más cuidado que tengamos, siempre nos puede pasar algo pues por culpa de otro o de algún factor externo, de algo que escape a nuestro control, un animal, algún líquido derramado en el asfalto, algún obstáculo. No sé, a veces un simple agujero o una piedra pueden provocar que acabemos tirados en alguna cuneta, por lo que si vamos solos es importante que con antelación nos descarguemos alguna de las aplicaciones que os comenté y probemos que funciona correctamente. Hecha esta reflexión, vamos con lo que nos interesa hoy, que es cómo planificar la ruta para que nuestro viaje sea épico, memorable y lo recordemos el resto de nuestras vidas. A cada uno le gustan cosas distintas y cada uno busca algo diferente al viajar. A mí, por ejemplo, me gustan pues, las carreteras de curvas, la naturaleza, los paisajes esos que los ves y te dejan sin aliento y cortas el gas sin darte cuenta. Y sobre todo y especialmente algo que me gusta muchísimo son los sitios en los que no hay personas. Y estos son el tipo de sitios que busco cuando planifico mis viajes. Adoro la paz, la tranquilidad y el poder desconectar de todo para conectar conmigo misma. Lo primero que hay que tener en cuenta para planificar el viaje es qué tipo de moto tenemos, ¿vale? Porque, a ver, está claro que con una CB650R no podemos hacer una Transpirenaica off-road, así que primero vamos a ser realistas, a menos que no os importe destrozar vuestra moto. Y segundo, que va relacionado con lo primero, es que tenemos que investigar bien los sitios para no acabar en un sitio por el que no podamos pasar. Teniendo claro qué buscamos y qué podemos hacer, tenemos que definir un número de días. ¿Por qué? Porque si definimos un destino, nos puede pasar que acabemos pasando el día en la carretera, que nos estemos marcando un objetivo demasiado alto y que no nos dé tiempo a disfrutar de nada. Que es otra opción igual de válida, ojo. Por ejemplo, yo me quise recorrer todo el norte de España en 4 días y precisamente me pasó esto, moto de sol a sol, algunos días sin tiempo ni tan siquiera para comer, ya no os digo para parar a disfrutar de las vistas ni hacer fotos, fue solo curvas y más curvas y ni tener tiempo para explorar otras rutas de curvas. A veces pues ves una carreterita que es como, ¡buah!, tiene buena pinta, pero vas tan justo de tiempo que no te puedes salir de la ruta que te has marcado. Y a mí personalmente esto pues es como que no me gusta y es algo que lo he aprendido con el tiempo. Sé que hay más aplicaciones y páginas web, pero yo soy una persona tradicional y sigo trazándome las rutas con Google Maps. ¿Por qué? Porque yo creo, ¿vale? No soy un gurú en la materia, pero yo creo que es la que está más actualizada. A día de hoy te sabe dar el estado del tráfico por rango horario, te dice si una carretera está cortada por obras, si hay un accidente y ahora hasta te está marcando los radares. Total, que yo cojo Google Maps y escojo la zona por la que quiero ir. Y lo primero que miro es cuánto se tarda en ir hasta ahí. Lo ideal,
¿vale? Si fuéramos gente millonaria que no tiene obligaciones y tiene todo el tiempo del mundo, pues lo ideal sería ir y volver haciendo ruta. Pero muchas veces el tiempo no nos dará para tanto. Entonces hay gente que le gusta ir haciendo ruta hasta un punto determinado y volver directo, pero a mí me gusta ir contracorriente y prefiero ir directo a un punto determinado y volver haciendo ruta. Con los años he aprendido que en rutas cortas le puedes recortar muchísimo al tiempo estimado de Google, pero en jornadas largas hay que sumarle mínimo 4 horas por si hay imprevistos o simplemente para tener tiempo de parar a comer y no tener que volver a subirse a la moto aún con el pan en la boca. Y que te dé tiempo a llegar a destino y poder cenar tranquilamente como una persona normal, no llegar y que esté todo cerrado y ya no puedas comer nada, que a mí estas cosas me suelen ocurrir. Pues yo el último día, si tengo 4 días, pues el último día intento dejarlo solo para la vuelta, porque al día siguiente hay que ir a trabajar y entonces pues intento calcular para llegar a casa con cierto tiempo de sobras para recoger todo y descansar un poco. A la hora de la verdad lo que me pasa siempre es que me lío, llego más tarde de lo previsto y el equipaje se queda por recoger una semana entera como mínimo. Por eso es lo que os digo, ¿vale? Aprended de mis errores, tened claro que siempre os vais a demorar más de lo planeado, entonces dejad tiempo, calculad de más. Yo os aconsejo que para ir bien y tener tiempo de disfrutar del viaje, no os planifiquéis rutas de más de 6 horas, como muy mucho, y suponiendo que seáis gente que os gusta levantaros relativamente temprano. Si os gusta levantaros a las 12 del mediodía, acortad la ruta. Pero si os levantáis a una hora normal, yo os recomendaría que como muy máximo fuera ruta de 6 horas, tirando largo, sobre todo si estáis empezando o si vais por una zona que no conocéis. Es lo que os decía antes, hay que tener margen por si nos perdemos. Como suelen ser zonas desconocidas, podemos buscar esa zona por Google. Hay webs como Motoviajeros, que está súper bien, que podemos encontrar información súper interesante de carreteras escondidas por las que te puedes perder, sitios chulos, sitios que son bonitos de visitar. Otra opción es la aplicación Rocker, que ya os he hablado de ella en más de una ocasión, y está muy bien porque los moteros de la zona pueden haber marcado rutas o puntos de interés y a veces pues son sitios que para la gente de la zona es como muy conocido, pero que si no eres de ahí no vas a encontrarlo. Después también tenéis la opción de simplemente ampliar el mapa en Google y buscar lo más retorcido que encontréis. Yo esto suelo hacerlo muy a menudo. Pero cuidado, porque lo que te puede pasar es que llegues ahí y resulte que es una pista no asfaltada o un sitio muy muy roto, no apto para la moto que lleves o para la experiencia que tengas. Es lo que os decía al principio, hay que ser realista tanto respecto a la moto como respecto a nuestra experiencia como moteros. Yo os aconsejo que os tracéis toda la ruta en Google Maps y utilicéis Street View para saber de antemano cómo será el sitio por el que os vais a meter. En España, la nomenclatura de las carreteras nos da una pista bastante fiable de lo que nos vamos a encontrar y ojo porque ahora os voy a dar una información súper interesante. Por ejemplo, tenemos A2 y AP7, ¿vale? Autovía y autopista. Son vías rápidas, son vías sin complejidad y son vías sumamente aburridas hasta el punto de que Google Maps nos da la opción de evitarlas. Pero ojo, porque Google Maps es bastante troll y no sería la primera vez que le das a evitar autovías y autopistas y Google te lleva a un sitio intransitable. Después tenemos N2, Nacional 2, Nacional 340. Son carreteras convencionales gestionadas por el Estado y no suelen ser muy difíciles. Algunas, como la Nacional 340, por ejemplo, atraviesan por muchos pueblecitos, por lo que si os gusta este tipo de turismo pueden ser una buena opción. Después tenemos también la Nacional 260 por Del Cantó, que va de Adrall a Sort, en el Pirineo, y tiene unas vistazas increíbles y unas curvas de vicio, o sea, totalmente recomendable. Después, ya bajando un poquito el escalón, tenemos carreteras tipo C14, que es la carretera de Andorra, C13, que en Lérida la conocemos como el Doll. Son como las nacionales, pero son gestionadas por la comunidad autónoma, pero seguimos teniendo un carril para cada sentido.
Aquí ya empezamos a encontrar cositas interesantes como la C12, Flix, o la C13 que os estaba diciendo. Son carreteras de curvas rápidas, sin mucha complejidad, muy divertidas, sobre todo cuando te estás iniciando, porque son muy rápidas y cuando ya llevas cierta experiencia cada vez buscas más velocidad, y cuando ya llevas tienes un poquito más de experiencia, pues buscas algo como la C37 Querol. Es un tramo mítico del Mundial de Rallys, aunque es un poco más técnico, pero súper divertido con la moto adecuada o ya con cierta experiencia. Después tenemos las carreteras provinciales, y aquí ya empieza la fiesta. L511, Coll de Bóixols en Lérida, GI 682, Tossa de Mar en Gerona, curvas a primera línea de mar. No os digo más, o sea, vas trazando curvas y tienes el mar al lado, es espectacular. B431, Sant Feliu Sasserra, una zona que aún no he explorado de Barcelona. T702, Poboleda en Tarragona, me flipa. Si un día me pierdo, buscadme ahí y me encontraréis, de verdad, o sea, buscad estas carreteras y entenderéis a qué me refiero. Aquí podemos encontrar tramos de enlazadas y curvas más técnicas, muchas veces con bastante buen asfalto y más o menos limpias, aunque nunca hay que confiarse. Después ya, para acabar, tenemos las carreteras provinciales más secundarias, y son estas que llevan una V o una P. Pues, por ejemplo, TV 7004, Vilanova de Prades GP, una de mis favoritas, que habéis visto 1000 veces en mis vídeos, porque qué vicio de sitio, os lo juro, es que se me eriza la piel solo pensarlo. BV 5301, el Montseny en Barcelona, también súper conocida. En estas carreteras es donde está el auténtico festival para los amantes de las curvas más ratoneras para gente más experimentada. Y es el tipo de carretera que la mayoría de enlatados al menos tratan de evitar, y que lleva a que los motoristas se confíen de más. Muchas veces en estas carreteras no hay una línea que delimite los dos carriles, y son carreteras de dos sentidos, y todos conocemos a ese alguien que se cree que eso es de un solo sentido y que no va a aparecerle nadie de frente. Espero que ninguno de vosotros sea ese conocido, porque esa carretera es pública y de frente te puede venir, yo qué sé, un camión que va a hacer un reparto, una familia enlatada que se va de picnic a ver las vacas al campo para que los niños sepan que no nacen en una bandeja, un amante de los coches que ha salido de tramo, o otro motorista como tú que tiene el mismo derecho a estar ahí. Así que en ese tipo de carreteras, bueno, en todas, pero en esas más, por favor, no os flipéis y circulad siempre con margen, a una velocidad que podáis frenar la moto. Intentad ir lo más cerca de la línea exterior de vuestro lado, no del contrario, que esto también lo he visto. Intentad ir lo más cerca de la línea exterior de vuestro lado que podáis, porque son carreteras estrechas, y si te encuentras un coche de frente en una curva, muy probablemente va a ir más por en medio, porque ocupa más espacio y porque muchos no saben ir pegados al borde. Pues bueno, en Google Maps podemos encontrar también carreteras sin nombre, que pueden ser pistas asfaltadas o sin asfaltar, y aquí sí que ya es donde es importante ampliar al máximo el mapa, porque muchas veces no vamos a tener Street View para esos sitios. Pues ampliamos y nos fijamos en si en el suelo se ve asfalto o es de color marrón. Si tenemos experiencia y moto y nos apetece meternos en lo marrón, pues genial, pero se trata de que no hagamos un plan, calculemos de pasar por un sitio y cuando lleguemos ahí veamos que no podemos pasar y que hay que volver para atrás. Que siempre nos puede pasar que una vez en ruta nos encontremos con una carretera cortada porque, yo qué sé, pues porque ha habido un desprendimiento por la noche, que a mí me pasó en Picos de Europa, por ejemplo, pues por lo que sea. Por eso la importancia de ir con margen de tiempo y no apurar la noche en sitios complicados que no conozcamos. Yo, cuando tengo la ruta, investigo el alojamiento, pero no suelo reservar, solo llamo para conocer la disponibilidad, pues por si hay algún evento y está todo a tope, yo qué sé, para tenerlo un poquito controlado. Y muy importante, siempre pregunto si tienen parking privado y si está vigilado o no y si es cubierto.
Si puedo elegir ir de camping, elijo el camping. O sea, yo sola no soy tan atrevida como para acampar por libre en el primer bosque que encuentre, pero ir de camping me mola mucho. En cambio, los hoteles no sé por qué motivo, pero me agobio. Pero bueno, si no queda otra, pues bueno, es lo que hay. Compruebo la disponibilidad y me guardo unos cuantos en favoritos en Google Maps, en el móvil. Después tengo 1000 banderitas y no sé de qué son, pero bueno, algún día pondré orden, pero ahí lo tengo. Pues intento tener alojamientos ojeados en distintos puntos del recorrido por si pasa algo y ese día no consigo llegar al destino que me había marcado. Llegado el día, a la hora de comer, a media ruta o a media tarde como mucho, pues llamo para comprobar disponibilidad y hago la reserva para esa noche, pero la hago por internet porque muchas veces así te ahorras unos eurillos o te dan el parking gratis o una botella de agua o algo. No es mucho, pero menos es nada, oye. Y creo que por hoy ya os he dado suficiente información, que no veas cómo me enrollo, y lo dejamos aquí. La semana que viene vamos con la segunda parte en Soy Moto.